En España teníamos acción colectiva desde el año 2000 con la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, esa acción colectiva, como la propia Comisión reconoce, se centró exclusivamente en tratar de permitir que a través de esa actuación se pudiera parar una práctica contraria a los derechos de los consumidores. Simplemente eso, solicitar que parara. Pero no había ningún mecanismo que previera, cuando ya se había producido esa práctica, cómo se resarcía a aquellos a los que se reconocía que habían sido víctimas de un fraude, víctimas de una infracción de la normativa de consumo y de sus derechos. Partiendo de ahí, yo creo que hay 9 claves telegráficas que se pueden dar de esta propuesta de la directiva, que hay que decir que no surge de forma espontánea. Ya ha señalado el presidente de ADICAE que es fruto de un análisis amplio que ha hecho la Comisión Europea, en el que hubo una serie de consultas derivadas de una recomendación ya allá por el año 2013 de la Comisión Europea sobre la acción colectiva. Pero, por ser telegráfico y no extenderme en cuestiones técnicas, en primer lugar, la directiva plantea y reconoce el legítimo papel de las asociaciones de consumidores como representantes de ese colectivo. Una representación que viene dada por ley en base a unos requisitos y que le da pues, un carácter especial y pone algo de orden en un ámbito en el que ante los problemas los consumidores podían estar en riesgo de perder la referencia de por dónde actuar, sobre todo ante la ausencia de medidas eficaces de resolución colectiva. En segundo lugar, la directiva hace una cosa muy importante. Especifica que la propuesta y el nuevo marco que plantea abarca todos los ámbitos y específicamente habla de protección de datos, de servicios financieros, de energía, de telecomunicaciones, es decir, aquellos aspectos que ADICAE viene destacando como aspectos de conflicto masivo, de conflicto generalizado y que, por tanto, requieren respuestas también de carácter global. Pero yendo más lejos incluso, en esta segunda clave que llamo yo, clarifica que da igual cómo se llame al consumidor, da igual si se le llama cliente minorista, inversor minorista, cliente, viajero, clarificando también un aspecto que había supuesto una barrera, sobre todo en España, para el reconocimiento de los derechos, por ejemplo, a los ahorradores que tenían su dinero en las preferentes. En tercer lugar, aclara algunas cuestiones que habían generado un enorme problema. ADICAE es seguramente el mayor conocedor de los problemas procesales, de los problemas prácticos que a la hora de interponer una acción colectiva se generaban. Y especifica esta directiva que las asociaciones de consumidores o entidades públicas que puedan interponer acción colectiva tendrán que tener la posibilidad de, en un mismo procedimiento, buscar diferentes medidas. Es decir, el procedimiento no tiene que ser voy a declarar que esta práctica es una infracción o es abusiva y después que cada uno reclame lo suyo, sino que en ese mismo procedimiento se va a poder ventilar toda la solución del problema. En cuarto lugar, pone una facilidad a la asociación de consumidores que en algunos casos en España se había convertido en una traba. Dice, bueno, si hay un conflicto masivo no hace falta que la asociación que demanda identifique nominalmente a todos los afectados. Tiene que decir que hay un conjunto de afectados, claro, seguramente con una tipología, pero no tiene por qué determinarlo. Y en quinto lugar, clarifica que en algún caso excepcional puede haber una decisión meramente de declaración de esto es abusivo, esto es nulo, pero que siempre que se pueda concretar cuál es el alcance del problema, cómo es el resarcimiento y sobre todo en aquellos casos, por ejemplo, los que la cuantía reclamada por cada usuario sea muy pequeña, tendrá que marcar la devolución generalizada a todos. Aquí tenemos el ejemplo de, por ejemplo, una acción colectiva de ADICAE frente a Vodafone, donde a lo mejor la cuantía de cada usuario son 10 euros, pero claro, hablamos de 200, de 300.000 usuarios. El montante es muy alto. La Comisión, siendo consciente de esto, lo que dice es, en esos casos especialmente, no puede haber obstáculo a que directamente se resarza a todas esas personas. Pero, evidentemente, también en casos como las cláusulas suelo, el planteamiento es totalmente aplicable, ya no por razón de cuantía, sino por otros aspectos. En sexto lugar, recoge un planteamiento que ADICAE viene defendiendo desde su creación, creo yo, que es que hay que avanzar y son convenientes la búsqueda de acuerdos extrajudiciales. Y la propia directiva plantea, dentro de ese marco de acción colectiva, la conveniencia, la necesidad y hasta el papel del juez para impulsar esos acuerdos extrajudiciales que eviten procedimientos que se alarguen en el tiempo.
A continuación también, como otro aspecto clave, establece un elemento que ha sido muy importante, que es garantizar que todos los consumidores potencialmente perjudicados o directamente perjudicados sean conocedores de que hay una acción colectiva, de que pueden tener efectos sobre ellos y de qué pasos tienen que dar. Algo que hasta ahora se limitaba con la publicación de un anuncio en un periódico, por ejemplo, y a ver quién quería acudir. Bueno, aquí establece un planteamiento mucho más directo, incluso con la obligación del comerciante de informar a todos los consumidores afectados, lo cual es un elemento también de avance. Y en último lugar, habría muchos elementos, pero he querido sintetizar algunos de los más relevantes, clarifica también que si hay una acción colectiva que resuelve una cuestión, que clarifica un abuso y que ordena un resarcimiento, ya no ha lugar a más demandas sobre ese mismo tema. El asunto es cosa juzgada, no lo dicen estas palabras, eso lo añado yo, pero esa resolución tiene lo que se llama el efecto ultrapartes, que muchas veces está reconocida en la legislación española, pero no se aplicaba. Bueno, estos son unos elementos importantes al que añadiría como último, sin perjuicio de las cuestiones que se puedan plantear o podamos ampliar al respecto, identifica de forma explícita el concepto de práctica. La legislación actual se había centrado en un elemento burocrático que era la cláusula que había en el contrato, cómo estaba redactada, qué decía, pero había elementos y problemas, como en el caso de las preferentes, que no dependían de lo que decía el contrato, dependían de la práctica en la que había incurrido y a través de la cual la entidad pues había operado y había vulnerado los derechos de los consumidores. Pues bien, la propuesta directiva en su artículo 3 ya determina, dando a entender que esto es aplicable de forma explícita y especial a las prácticas que afectan a los consumidores, el concepto de práctica de empresarial, ¿no? Cualquier acto u omisión de un comerciante que se somete también a las previsiones de esta acción colectiva. En fin, yo creo que uno de los elementos que la Comisión, aparte de lo que ha señalado el presidente de ICAE, de ese giro de la Unión Europea hacia un acercamiento a la ciudadanía que la conforma, es también que esta vez se ha basado en la realidad, no en las teorías sobre lo que es el consumidor y sobre los problemas que les afectan, sino en la constatación de lo que estaba pasando en lugares, especialmente España, como ejemplo paradigmático en materia de vulneración de derechos de los usuarios.